Sobre adivinación y sincronicidad. La psicología de las casualidades significativas de Marie-Louise von Franz. Conferencia número 1. Puede que conozcan el divertido hecho de que en la antigüedad la adivinación siempre se practicaba en las iglesias. Los antiguos judíos, por ejemplo, tenían un oráculo para la adivinación en sus sinagogas de Jerusalén, y en algunas ocasiones, cuando el sacerdote quería consultar a Jehová, intentaba descubrir la voluntad de Dios a través de estos oráculos. En todas las civilizaciones primitivas se han utilizado las técnicas de adivinación para descubrir lo que quiere Dios o los dioses, pero con el tiempo esta costumbre se ha quedado atrás y ha dejado de practicarse. Se ha convertido en una práctica oscura, mágica y despreciada. Sin embargo, hoy está dándose esta charla en la iglesia parroquial, una hermosa y pequeña sincronicidad. La visión del mundo a la que Jung trató de devolver su importancia y sobre la cual se basa fundamentalmente la adivinación es la de la sincronicidad. Por consiguiente, antes de entrar en detalles acerca de los problemas sobre la adivinación, hemos de recordar lo que dijo Jung respecto a la misma. En su prólogo a la edición inglesa de la traducción de Richard Wilhelm del I Ching, el libro de las mutaciones, hace un buen resumen de la diferencia entre el pensamiento causal y sincrónico. El pensamiento causal, por así decirlo, es lineal. Hay una secuencia de acontecimientos, A, B, C, D. Miras hacia atrás y te preguntas por qué D aparece a causa de C, por qué C aparece por B y por qué B se debe a A, al igual que algún tipo de acontecimiento interno o externo. Intentamos buscar en nuestra mente el origen de por qué han funcionado estos efectos coordinados. Sabemos que a través de las investigaciones de los físicos modernos ahora se ha demostrado que a nivel microfísico este principio ya no es completamente válido. Ya no podemos pensar en la causalidad como una ley absoluta, sino solo como una tendencia o una probabilidad que prevalece. De modo que la causalidad demuestra ser una forma de pensar que satisface nuestra concepción mental de una serie de acontecimientos físicos, pero que no llega por completo al fondo de las leyes naturales, tan solo traza tendencias o posibilidades generales. Por otra parte, el pensamiento sincrónico se podría denominar pensamiento de campo, en cuyo centro está el tiempo. El tiempo también entra en la causalidad, puesto que normalmente pensamos que la causa viene antes que el efecto. En la física moderna, a veces parece como si el efecto llegara antes que la causa, y por consiguiente intentan darle la vuelta diciendo que a pesar de todo todavía se puede denominar causal. Pero yo creo que Jung está en lo cierto al decir que es ampliar y retorcer la idea de causalidad ad absurdum, hasta el punto que pierde su significado. Normalmente la causa siempre está antes que el efecto, por lo que también existe una idea lineal del tiempo, el antes y el después, estando el efecto siempre después que el antes. El pensamiento sincrónico, la forma clásica de pensar en China, es pensar en campos, por decirlo de algún modo. En la filosofía china, dicha forma de pensar se ha desarrollado y diferenciado mucho más que ninguna otra civilización. Allí la pregunta no es ¿por qué ha sucedido esto? ¿O qué factor causó este efecto? Sino ¿qué es posible que suceda a la vez de una forma coherente en ese mismo momento? Los chinos siempre preguntan qué suele suceder a la vez en el tiempo, de modo que el centro de su campo de conceptos sería un momento en el tiempo en que se dan un grupo de acontecimientos A, B, C, D y así sucesivamente. Richard Wilhelm lo expone muy bien en su introducción al I Ching, donde habla del complejo de acontecimientos que tienen lugar en un cierto momento.
En nuestro pensamiento causal hemos hecho una gran separación entre los acontecimientos psíquicos y los físicos, y solo observamos para ver cómo los acontecimientos físicos producen o tienen un efecto causal entre sí y sobre los de índole psicológica. Esta idea de que solo las causas físicas tienen efectos físicos y las psíquicas efectos psicológicos todavía persiste en la ciencia en el siglo XIX y todavía lo hace en la de los que están menos desarrollados. Por ejemplo, según la forma de pensar de Freud, esta mujer es neurótica y su idiosincrasia es el resultado de un trauma de la infancia. Esa sería la misma forma de pensar, pero en un contexto psicológico. La pregunta que ahora nos hacemos es si existen interacciones entre esas dos líneas. ¿Existe algo así como una causa psíquica para los acontecimientos físicos y viceversa? Este es uno de los problemas de la medicina psicosomática. Las interacciones entre dos cadenas de causalidad se pueden probar. Puedes leer una carta en la que te comunican el fallecimiento de un ser muy querido y tener efectos psicológicos. Puede que llegues a desmayarte. Esa no es una reacción provocada por la tinta y el papel, sino que el contenido psíquico de la comunicación existe. Una interacción causal entre esas dos tendencias que ahora se están empezando a investigar. Sin embargo, la sincronicidad, es decir, la forma de pensar china, es totalmente distinta. Es una variante del pensamiento primitivo donde nunca se ha hecho ninguna diferencia entre los psicológicos y los físicos, entre los hechos psicológicos y los físicos. En su pregunta respecto a qué puede suceder a un mismo tiempo, se pueden incluir los hechos internos y los externos. Para esta forma de pensar sincrónica, incluso es esencial observar las dos áreas de la realidad, la física y la psíquica, y observar que en el momento en que se tuvieron estos y aquellos pensamientos o tales y cuales sueños, que serían los acontecimientos psicológicos, sucedió tal y cual cosa en el plano físico. Es decir, había una serie de acontecimientos psíquicos y físicos. Aunque el pensamiento causal también plantea de algún modo el problema del tiempo con el antes y el después, este es mucho más importante en el pensamiento sincrónico porque en él se produce el momento clave, un cierto momento en el tiempo que es el hecho unificador, el punto focal para la observación de esta serie de hechos. En la ciencia moderna de Occidente, se emplea el álgebra para describir las probabilidades de la secuencia de acontecimientos, las matrices de distintas clases, las funciones y las curvas algebraicas. Los chinos también usan las matemáticas para describir sus leyes de la sincronicidad. Utilizan algo similar a las matrices matemáticas, pero no son abstracciones de álgebra. Utilizan los números enteros naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de modo que se podría decir que las matemáticas de esta forma de pensar china serían las distintas cualificaciones que se pueden extraer de una serie de naturales enteros, las leyes comunes que se pueden extraer de ellos. Se puede utilizar el 3, el 4, el 5 para captar una serie de acontecimientos en una forma matemática. La base de esta ciencia de las matemáticas o de las matemáticas científicas del pensamiento sincrónico es, por lo tanto, la serie de los enteros naturales, y esto se encuentra en todas las técnicas de adivinación. La forma más sencilla de adivinación es la binaria, ganar o perder. Se lanza una moneda, se obtiene cara o cruz, y uno decide si va o no va, o a cualquier otro sitio, que no tengas claro si has de ir o no ir. Cara o cruz es la idea básica de toda adivinación, pero en las distintas civilizaciones hay diferentes técnicas para interpretar la situación en un momento dado. La forma de pensar occidental tiene una orientación extravertida, concretamente contempla primero los hechos y luego crea un modelo matemático. La oriental o la china utiliza un modelo mental intuitivo de interpretación, concretamente los enteros naturales. En primer lugar,
se contempla el hecho de lanzar la moneda, que es un acto físico y psíquico. La pregunta del adivino es psíquica, mientras que el que salga cara o cruz es un hecho a través del cual se pueden leer los acontecimientos externos e internos. De modo que es una visión totalmente complementaria a la nuestra. Lo que es importante en China, como Jung señaló en su ensayo Synchronicity and a Causal Connecting Principle, es que los chinos no se quedaban estancados, al igual que muchas otras civilizaciones primitivas, en usar los métodos de adivinación solo para predecir el futuro, como en el caso de decidir si es conveniente contraer matrimonio. Se les pregunta al sacerdote y él responde: no, no lo es, o sí, lo es. Esto es algo que se practica en todo el mundo, no solo a nivel oficial, sino también privado, cuando las personas echan el tarot silenciosamente en sus habitaciones o cualquier otro medio, o realizan pequeños rituales. Si hoy brilla el sol, entonces haré esto y aquello. El hombre piensa constantemente de este modo. Incluso los científicos tienen estas pequeñas supersticiones, diciéndose para sí que como el sol brilló en su habitación al levantarse, sabían que tal o cual cosa saldría bien. Incluso, aunque lo desechemos en nuestro Weltanschauung, que significa visión del mundo consciente, al ser primitivo que llevamos dentro usa constantemente este tipo de pronosticación del futuro con su mano izquierda, y luego vergonzosamente lo niega a su hermano racional, aunque se queda mucho más aliviado cuando descubre que el otro también lo hace. En esta fase de la adivinación no puede evolucionar y diferenciarse. Sigue siendo una especie de técnica primitiva de adivinación que intenta prever el futuro a través de algún medio técnico. Esto lo practicamos nosotros y de una forma más abierta todas las civilizaciones primitivas. Si deseamos viajar por África, hemos de ir a un curandero que tirará unos cuantos huesos y según el modo en que caigan, si lo hacen en la sección roja o en la sección blanca que ha dibujado en el suelo y en qué constelación, nos dirá si el viaje irá bien o no, si debemos emprenderlo o no. Antes de cualquier empresa importante como ir a cazar o realizar un largo y peligroso viaje a Johannesburgo o a cualquier otra cosa, siempre se consulta a un oráculo y luego se actúa en consecuencia. Nosotros hacemos lo mismo más secretamente, pero en ambos casos, más tarde mencionaré algunas excepciones. No se construyen en la visión del mundo y por consiguiente queda como una especie de práctica primitiva no desarrollada, un juego ritual, por así decirlo, que no tendemos a integrar en nuestra visión consciente de la realidad. Los chinos, al igual que las civilizaciones primitivas, todavía tenían esta ancestral técnica hasta que fue olvidada. En el mercado de cualquier ciudad china había unos cuantos monjes del I Ching que lanzaban las monedas o hacían escoger tallos de milenrama y responder a las preguntas, pero luego esto se prohibió. En 1960, Mao pensó en ir aflojando ligeramente la presión de la política racionalista sobre las masas y descubrió que había dos posibilidades: dar más arroz o dejar que usaran el I Ching. A todos los que consultó le respondieron que la gente prefería volver a usar el I Ching que tener más comida. El alimento espiritual y el I Ching era más importante para ellos, de modo que lo permitió durante 1 o 2 años, según creo, y luego volvió a prohibirlo. Es muy típico que para los chinos incluso un bol de arroz, y eso que pasan bastante hambre, sea menos importante que recuperar su amado libro de las mutaciones y su orientación espiritual. El gran mérito del I Ching se debe a 2 destacados genios, concretamente al legendario rey Wen y al duque Zhou, que desarrollaron lo que originalmente fue un sistema en una visión del mundo
filosófica completa. Enfocaron el oráculo y sus consecuencias éticas de forma filosófica. Pensaron en sus consecuencias y presuposiciones psicológicas y a través de ello, en China, se ha convertido en la base de una visión del mundo muy profunda y extendida. Jung escribe en su ensayo sobre la sincronicidad que esto solo pasó en China, pero yo tuve la suerte de descubrir por casualidad que también había sucedido en la Nigeria occidental. Habían ciertos curanderos que con su técnica del oráculo, geomancia en su caso, habían desarrollado toda una filosofía religiosa, como es natural, un tanto más primitiva que la china, pero también una visión totalmente religiosa y filosófica respecto al mismo, al no emplearlo solo con una técnica de adivinación. Estos son 2 ejemplos que conozco. Posiblemente hay un tercero, pero no he podido conseguir el material. Que yo sepa, solo se ha escrito un artículo al respecto, pero no sé dónde encontrarlo. La antigua civilización maya, que depende de Asia, tal como se ha ido descubriendo últimamente y por lo tanto está vinculada con la civilización china, también tenía una especie de técnica de oráculo parecida al Yixing, y por la calidad de su civilización supongo que también tenían un enfoque filosófico y una visión al respecto, en la que no era considerada solamente como una técnica de adivinación secundaria. Un hombre, Schulze Chena, publicó un breve artículo sobre este tema, pero aunque he estado intentando encontrarlo durante 2 años, no he podido conseguirlo en Suiza. Que yo sepa, este autor solo escribe sobre las técnicas del oráculo Mei Yen, hablar de su fondo filosófico. No obstante, podemos intentar adivinar algunas cosas, porque en la filosofía maya todos los dioses eran deidades del tiempo y de los números. Todas las figuras principales de los mitos mayas poseen un número que está expresado en sus nombres. El más grande de los héroes, por ejemplo, es Hunab-ku. El nombre procede de Hun, que significa 1, y también está el gran héroe 7 cazador. Cada gran dios es un número y un número en el calendario anual. De modo que existe una unión de una figura arquetípica con un cierto momento y un cierto número entero natural. Esto nos da la pista de que probablemente el oráculo maya estuviera vinculado filosóficamente con esa visión, pero como ya he dicho, no he encontrado más detalles al respecto. De modo, vamos a permanecer con la forma de pensar del oráculo chino. Existe un libro excelente sobre este tema que está escrito por el sociólogo Marcel Granet, La pensée vinoise, que dice que los chinos nunca, Le pensée chinois, que dice que los chinos nunca pensaron en cantidades, sino siempre en términos de emblemas cualitativos. Jung habría dicho símbolos, y yo usaré ese término para facilitar la comprensión. Según los chinos, los números describen las relaciones regulares de los acontecimientos y las cosas, justo del mismo modo que lo hacen para nosotros. Probamos con fórmulas de álgebra matemática para describir relaciones regulares. Como clasificación, la causalidad es la idea para descubrir tales relaciones. Igual que para los chinos, los números expresan la relación regular de las cosas, no de un modo cuantitativo, pero en su jerarquía cualitativa facultan la ordenación concreta de las cosas. No lo rebatiremos, puesto que es más o menos lo mismo que para nosotros, salvo que ellos enfatizan el nivel de cualidad. No obstante, en China aún van más lejos, creyendo que el universo probablemente posea, en último término, un ritmo numérico básico. Nosotros nos planteamos la misma pregunta, puesto que en la física moderna se piensa que posiblemente se podría encontrar un ritmo básico del universo que explicaría todos los distintos fenómenos,
Pero para nosotros en estos momentos eso no es más que una especie de idea especulativa defendida por algunos físicos modernos. Los chinos sencillamente supusieron que existía este ritmo de toda la realidad, que era un patrón numérico, y que todas las relaciones que las cosas tenían entre sí y en todas las áreas de la vida externa e interna reflejaban este patrón numérico básico en una forma concebida como un ritmo. Hasta finales del siglo XIX, los chinos también poseían una visión mucho más energética y dinámica del mundo que la nuestra, y creían que todo era un flujo de energía. En realidad, nosotros también pensamos lo mismo, pero hemos llegado a la idea mucho más tarde y por métodos científicos. Su posición principal desde siempre era que todo, tanto externa, su suposición principal desde siempre era que todo, tanto externa como internamente, era un flujo energético que sigue ciertos ritmos numéricos básicos y recurrentes. En todas las áreas de acontecimientos siempre se puede llegar a esta imagen especular, el ritmo básico, una matriz del cosmos. Para los que no tienen una mente tan matemática, una matriz es cualquier distribución regular de números en varias columnas. Puede ser de cualquier número de filas y columnas, pero siempre es una disposición rectangular. Para los chinos, una de las matrices básicas u organizaciones del universo era una matriz cuadrangular, un cuadrado mágico denominado Lo Shou, que establece el ritmo básico. Se llama cuadrado mágico, porque sea cual sea el modo en que se añaden los números, el resultado siempre es 15. Y también es el único cuadrado mágico que solo tiene 3 elementos en cada fila o columna. De modo que realmente es algo único en matemáticas. Hay muchos cuadrados mágicos con más o menos filas y más o menos posibilidades de sumas, pero el más sencillo es este y solo tiene 8 soluciones. Me atrevería a decir que es una de las matrices numéricas más simétricas que puedan hallarse en aritmética. Los chinos la descubrieron intuitivamente. Para ellos representaba un espejo básico o una imagen rítmica del universo visto desde este aspecto temporal. Más adelante seguiré hablando de esto. Los chinos tenían 2 ideas o aspectos del tiempo, concretamente tiempo infinito o eternidad. La eternidad incambiable con un tiempo cíclico superpuesto. Vivimos con normalidad con nuestra conciencia en el tiempo cíclico, según las ideas chinas, pero debajo existe un tiempo eterno, un tiempo creador, empleando la expresión de Bergson, que a veces interfiere con el otro. El tiempo chino ordinario es cíclico y sigue este patrón. Las salas más íntimas de su palacio imperial estaban dispuestas según este patrón. También todos los instrumentos musicales estaban afinados según el mismo. Todas las danzas y protocolos, así como lo que tenía que hacer tanto un mandarín como un plebeyo en el funeral de su padre. Este patrón numérico siempre desempeñaba una función en todos los detalles, puesto que se creía que era el ritmo básico de la realidad. Por consiguiente, en las distintas variaciones de la música, en el protocolo, en la arquitectura, en todas partes, este mismo patrón siempre estaba en el centro. El orden numérico subyacente de la eternidad se denominaba Ho-Tou, mándala y también cruz. De nuevo está el 5 en el centro. Se encuentra 1, 2, 3, 4 y luego se va hacia el centro 5. Luego 6, 7, 8, 9 y luego de vuelta al 10. El 10 estaría realmente en el medio. Siempre se ha de cruzar y volver al centro. En realidad es el movimiento de una danza porque siempre emana entre 4 y se contrae en el centro. Tiene un movimiento de sístole y diástole. El Lo Shou es el mundo del tiempo en el que vivimos y por debajo siempre está el ritmo de la eternidad, el Ho-Tou. Esa idea subyace a toda aplicación científica y cultural de las matemáticas en China. Vamos a compararla con nuestro punto de vista.
Quiero leerles en detalle lo que dice el conocido matemático Hermann Weyl sobre este tema en su libro Filosofía de las Matemáticas y Ciencias Naturales. Como sabrán, hasta aproximadamente el año 1930, la apasionada y gran ocupación de la mayoría de los matemáticos era hablar sobre los fundamentales. Esperaban, al igual que hoy en día, replantear los fundamentales de toda la ciencia. No obstante, el famoso matemático alemán David Hilbert creó, por así decirlo, una nueva construcción de todo el planteamiento de las matemáticas y esperaba que no contuviera contradicciones internas. Habría unos cuantos axiomas básicos sobre los cuales poder construir todas las ramas de las matemáticas, la topología, la geometría, el álgebra, etc. Tenía que ser un gran edificio con bases sólidas en unos cuantos axiomas. Esto fue en 1926 y Hilbert fue lo bastante atrevido como para decir: creo que con mi teoría la discusión sobre los fundamentales se ha eliminado para siempre de las matemáticas. Entonces, en 1931 llegó otro famoso matemático, Kurt Gödel, que cogió unos cuantos de esos axiomas básicos y demostró que se podía llegar a una contradicción total entre ellos. Empezando con los mismos axiomas, se podía probar una cosa y su opuesto. Dicho de otro modo, demostró que los axiomas básicos contenían un factor irracional que no se podía erradicar. Actualmente en las matemáticas no se debe decir que obviamente esto es así y que por lo tanto esto y aquello es de otro modo, sino supongo que esto y esto es así y entonces aquello y lo otro darán como resultado tal cosa. Los axiomas se han de presentar como suposiciones o se han de postular de modo que se pueda realizar una deducción lógica a raíz de ellos. Pero no se puede deducir que lo que se ha supuesto o postulado no pueda ser contradicho o puesto en duda como si fuera una verdad absoluta. A fin de realizar tales suposiciones, las matemáticas suelen formularse en términos como es evidente o es razonable pensar, que es como los matemáticos presentan un axioma hoy en día, y a partir de ahí hacen sus construcciones. Partiendo de ese punto no hay contradicción, solo es posible una conclusión, pero en el es razonable suponer es donde reside el meollo de la cuestión, como diríamos vulgarmente. Gödel demostró eso y con ello lo echó todo por la borda. Curiosamente, eso no volvió a iniciar el debate sobre los fundamentales. A partir de entonces, como dice Weyl, nadie tocó el problema. Solo se sentían torpes y que no estaban a la altura y decían: no hablemos más de los fundamentales, no hay nada que hacer. Es razonable pensar que no podemos ir más allá y esta es la situación actual. Weyl, sin embargo, realizó un desarrollo muy interesante. Al principio se sentía muy atraído por el físico Werner Heisenberg. Era bastante pitagórico y le atraía la luminosidad y la irracionalidad de los enteros naturales. Luego quedó fascinado por David Hilbert y en la mitad de su vida tuvo un periodo en que se sintió más afín a la lógica de Hilbert y se olvidó del problema de los números, tratándolos a mi entender erróneamente, como simples cantidades planteadas. Por ejemplo, nos dice que los enteros naturales son como si cogiéramos un palo e hiciéramos una hilera de marcas, a la que luego le pusiéramos un nombre convencional. No había nada más detrás de ellos, simplemente eran un postulado de la mente humana y no había nada de misterioso respecto a los mismos. Era razonable y evidente que se podía hacer eso. No obstante, al final de su vida añadió, solo en la edición alemana de su libro sobre la filosofía de las matemáticas y poco antes de su muerte, este pasaje. La hermosa esperanza que teníamos de liberar al mundo del debate sobre los fundamentales fue destruida por Kurt Gödel en 1931 y la base primordial y el verdadero significado de las matemáticas todavía sigue siendo un problema por resolver. Quizá hagamos las matemáticas como quien compone música y esta solo sea una de las actividades creativas del hombre.
y aunque la idea de la existencia de un mundo completamente trascendental sea el principio básico de todo formalismo, cada formalismo matemático posee a cada paso la característica de resultar incompleto, lo que significa que toda teoría matemática es coherente en sí misma, pero incompleta, que en los extremos hay preguntas que no son tan evidentes, que no están claras y que son incompletas. Siempre hay problemas, incluso de aritmética sencilla, que pueden ser formulados en el marco del formalismo, pero que no se pueden resolver por deducción dentro del propio formalismo. Esto está expuesto de un modo matemático complicado, pero dicho con palabras sencillas significa que me atrevo a decir que es evidente, por lo que planteo algo irracional, porque no es evidente. Ahora bien, alguien podría hacer un movimiento uróboros y decir, pero de mi deducción puedo volver a probar mi comienzo. De ahí lo de uróboros. No se puede deducir una prueba a raíz del formalismo deductivo, salvo por una tautología, que, como es natural, no está permitida, ni siquiera en matemáticas. Por consiguiente, no nos sorprende que en una existencia fenoménica aislada, una parte de la naturaleza nos asombre por su irracionalidad y que no podamos analizarla por completo. Tal como hemos visto, la física proyecta todo lo que existe en el fondo de la posibilidad y de la probabilidad. Esto es importante porque resume en una palabra lo que hace la ciencia moderna. Dicho de otro modo, cualquier fragmento de la existencia fenoménica, es decir, estas gafas, contiene algo irracional, que no se puede descubrir a través del análisis físico. No puedo explicar por qué los electrones de estos millones y millones de átomos que componen mis gafas están aquí y no en otro lugar. No obstante, a través de la física, cuando se llega a un acontecimiento aislado en la naturaleza, no existe una explicación completamente válida. El acontecimiento aislado siempre es irracional, pero en la física se procede proyectando esto sobre el telón de lo posible, es decir, se hace una matriz. Por ejemplo, en estas gafas hay millones de átomos y de millones de partículas de los mismos, y de un grupo completo se podría extraer una fórmula matemática en la que se pudieran contar las partículas, no como 1, 2, 3, 4, 5, sino proyectando sobre el fondo de lo posible. Por eso, que actualmente se usan estas matrices en la ingeniería y en otras ciencias, porque se puede sobrellevar lo incontable. Proporcionan un instrumento en el que podemos manejar las cosas que no se pueden contar individualmente. Weyl dice, introduce la cita, no es de extrañar que cualquier pedacito de naturaleza que elijamos, estas gafas o cualquier otra cosa, posea un factor irracional último que no podamos ni podremos explicar jamás, y que lo único que podemos hacer es describirlo como en la física, proyectándolo sobre el telón de lo posible. Termina la cita. Pero luego continúa diciendo, cita, no obstante, es muy sorprendente que algo que la mente humana ha creado, concretamente la serie de los enteros naturales, ya les dije que él tenía esta idea errónea de que la mente humana había creado el 1, 2, 3, 4, 5, haciendo puntos, que es tan simple y transparente para el espíritu constructivo, también contiene un aspecto de algo abismal que no se puede comprender. Fin de la cita. Esta es la confesión de Hermann Weyl, uno de los más destacados matemáticos modernos, por ser uno de los que estaban más orientados filosóficamente. Naturalmente podemos decir que no creemos lo que él creía, concretamente que los números enteros naturales simplemente representan la nomenclatura de unos puntos. Por consiguiente, no es de extrañar que los enteros naturales sean abismales y estén fuera de nuestra comprensión. Él creía eso y por eso no lo pudo entender. Es increíble que sea así, pero es así. Dicho de otro modo, puesto que los enteros naturales poseen algo de irracional, él
los denominó abismales, los fundamentos de las matemáticas no son sólidos, puesto que todo el complejo de las mismas se basa en la serie de los enteros naturales que tenemos. Ahora, justamente, puesto que los números son irracionales y abismales, citando a Whale, son un buen instrumento. Un buen instrumento con el que captar algo irracional. Si alguien usa los números para comprender lo irracional, emplea medios irracionales para comprender lo irracional, y esa es la base de la adivinación. Tomaron a esos números irracionales, los números abismales que hasta la fecha no ha comprendido nadie, y trataron de adivinar la realidad o su conexión con la misma. Pero en el problema de la adivinación también entra el problema del tiempo. La adivinación está en relación con la sincronicidad, y Jung ha denominado de muchas formas el fenómeno sincrónico como fenómeno parapsicológico. Quiero que tengan esto presente porque, como ya saben, en la ciencia moderna los físicos y los psicólogos ahora están intentando hallar la unión de la física y de la psicología en el área de los fenómenos parapsicológicos. Tienen el presentimiento o suponen que el fenómeno parapsicológico puede darnos la clave de la unión de la fisis y la psique. Ahora, en cuanto a la adivinación, y aquí me estoy refiriendo específicamente a la adivinación numérica, uno también debería tratar con el fenómeno parapsicológico, que al mismo tiempo está vinculado con el número. Jung denominó el número a la expresión más primitiva del espíritu, y por tanto ahora hemos de adentrarnos en lo que comprendemos desde el punto de vista psicológico a través de la palabra espíritu. Jung, al tratar de especificar cómo empleaba la palabra espíritu, cita, en primer lugar, muchos términos coloquiales en los que éste se utiliza como algo que no tiene sustancia material o como lo opuesto de la materia. Por lo general también usamos la palabra espíritu para indicar algo que es un principio cósmico, pero también usamos la palabra cuando hablamos de algunas de las facultades psíquicas del ser humano o de actividades como el intelecto, la capacidad de pensar o de razonar. Por ejemplo, podríamos decir, tiene una visión espiritual, o esta idea procede de un espíritu distorsionado, o algo parecido. De nuevo usamos la palabra como un fenómeno colectivo, como en el caso de Zeitgeist, que ni siquiera se suele traducir al inglés. Es una palabra alemana que expresa el hecho irracional de que cada periodo de tiempo posee un cierto espíritu. Por ejemplo, el Renacimiento tenía un cierto espíritu como lo ilustra su arte, su tecnología, sus matemáticas y su visión religiosa. Todo este fenómeno que caracteriza al siglo XVI, puede resumirse como el espíritu del Renacimiento. En ese sentido, la palabra se usa simplemente como un fenómeno colectivo, la suma de ideas comunes a muchas personas. También se podría hablar del espíritu del marxismo o del socialismo nacionalista, cuando se refiere a las ideas comunes colectivas de todo un grupo de personas. Existe, por consiguiente, según sigue diciendo Jung, una cierta oposición entre un espíritu que posee una especie de existencia extrahumana fuera del ser humano, el espíritu cósmico oponiéndose a la materia del cosmos, y algo que experimentamos como una actividad del ego humano. Si decimos de alguien que tiene un espíritu distorsionado, esto significa que su complejo del yo está funcionando intelectualmente de forma incorrecta. Jung prosigue, si al individuo le sucede algo psíquico o psicológico, es decir, un acontecimiento psicológico, y éste tiene la sensación de que le pertenece, entonces lo atribuye a su espíritu, algo que por cierto sería bastante erróneo, pero que hace mucha gente. Si de pronto yo tuviera la idea de darles un buen ejemplo, entonces sentiría que era mi buena idea, que mi espíritu la había producido. Si sucede algo psicológico que parece ajeno a la persona, entonces se dice que es un espíritu, en el sentido de que es algo parecido a un fantasma, y entonces se experimenta como una posesión.
Vamos a suponer que de repente me siento impelida a seguir diciendo: los geranios son azules, los geranios son azules, los geranios son azules. Entonces, como eso sería un signo de locura, parecería bastante ajeno a mí en comparación con lo que estoy haciendo aquí. Diría: Dios mío, ¿qué demonio o fantasma ha puesto esta loca idea en mi cabeza? ¿Me está poseyendo y me hace decir tonterías? Si fuera una buena idea, entonces la pondría en práctica enseguida. Ahora bien, los primitivos son más sinceros. A todo lo que les llega a ellos inesperadamente desde dentro lo llaman espíritu, no solo a lo que es malo y que te posee, sino a cualquier cosa que ellos pudieran decir. Mi yo no lo ha dicho, vino de pronto a mí. Eso es el espíritu. En el último caso, cuando el espíritu todavía está fuera, cuando estoy poseída por tener que decir o hacer algo que no parece pertenecer a mi yo, entonces es un aspecto proyectado de mi inconsciente. Es una parte de mi psique inconsciente que está siendo proyectada y que es experimentada como un fenómeno parapsicológico. Eso sucede cuando entras en un estado en que no eres tú mismo, o en un trastorno emocional en el que pierdes el control de ti mismo. Pero después te despiertas completamente sobrio y ves las cosas estúpidas que has hecho mientras estabas en ese estado poseído y te preguntas qué se ha introducido dentro de ti. Algo que te ha poseído. No eras tú mismo, aunque mientras te comportabas de ese modo pensabas que sí lo eras. Era como si un espíritu malvado o un diablo hubiera entrado en ti. Estas cosas no deben tomarse solo como una especie de diversión coloquial, sino de un modo bastante literal, puesto que un demonio, o deberíamos decir de forma más neutral, un complejo autónomo, reemplaza temporalmente al complejo del yo. Se siente como el yo en ese momento, pero no lo es, puesto que después, cuando se disocia de él, uno no puede comprender cómo llegó a hacer o a pensar tales cosas. Una de las formas principales en que usamos la palabra espíritu es al hablar del aspecto inspirador y vivificante de la conciencia. Ahora sabemos esto porque cuando el complejo del yo entra en contacto con el inconsciente, se produce un efecto inspirador y revitalizante, y esa es realmente la base de todos nuestros esfuerzos terapéuticos. A veces las personas neuróticas que se han encerrado en sus círculos viciosos, tan pronto como empiezan en el psicoanálisis y sueñan, se entusiasman e interesan en los sueños y el agua de la vida vuelve a fluir. Una vez más, tienen interés y por consiguiente están más vivas y son más eficientes. Entonces, alguien puede decir: ¿qué te ha pasado? Has vuelto a la vida. Pero eso solo pasa si la persona consigue contactar con el inconsciente, o también se podría decir con el dinamismo del inconsciente, y especialmente con su aspecto revitalizador e inspirador. Por lo tanto, Jung define el espíritu desde el prisma psicológico como el aspecto dinámico del inconsciente. Se podría ver el inconsciente como un agua tranquila, como un lago sin olas. Lo que olvidamos cae en el lago. Si lo recordamos, lo rescatamos hacia afuera, pero el lago no se mueve. El inconsciente posee esa matriz, el aspecto de útero, pero también el aspecto de contener dinamismo y movimiento, que actúa por cuenta propia. Por ejemplo, compone los sueños. Se podría decir que componer sueños mientras se duerme es un aspecto del espíritu. Algún espíritu o mente maestra compone la más ingeniosa serie de imágenes que, si se pueden descifrar, parecen transmitir un mensaje altamente inteligente. Esta es una manifestación dinámica del inconsciente, donde éste hace algo por sí solo enérgicamente, se mueve y crea por cuenta propia, y eso es lo que Jung define como espíritu. Como es natural, existe una frontera confusa entre lo subjetivo y lo objetivo, pero en la práctica, si sentimos que pertenecemos a una de esas imágenes, entonces es nuestro propio espíritu, y si no sentimos que pertenecemos a ninguna de ellas, entonces lo llamamos el espíritu o un espíritu. Eso depende de si nos sentimos afines o no a las mismas, si sentimos cercanía
o alejamiento. Jung resume diciendo que el espíritu contiene un principio psíquico espontáneo de movimiento y actividad. En segundo lugar, que tiene la cualidad de crear imágenes libremente fuera de nuestro sentido de percepción. En un sueño no se tiene el sentido de la percepción. El espíritu o el inconsciente crea imágenes desde dentro, mientras los sentidos de percepción están dormidos. Y en tercer lugar, existe una manipulación autónoma y soberana de dichas imágenes. Estas son las tres características de lo que Jung denomina espíritu o el dinamismo del inconsciente. Está activo espontáneamente, crea imágenes libremente más allá de nuestra percepción sensual y de forma autónoma y soberana las manipula. Si contemplamos nuestros sueños, veremos que se componen de las impresiones del día anterior. Por ejemplo, leemos algo en un periódico, experimentamos algo en la calle o hablamos con el señor o la señora tal. El sueño toma los fragmentos y crea un popurrí completamente nuevo y lleno de significado. Allí es donde vemos la soberana manipulación de las imágenes. Son puestas en otro orden y manipuladas en una secuencia completamente distinta con un significado totalmente diferente, aunque todavía podemos reconocer que los elementos aislados han sido extraídos, por ejemplo, de los recuerdos del día anterior. Por eso mucha gente piensa que esta es toda la explicación respecto a los sueños. Leí algo sobre un incendio en el periódico de ayer, por eso he soñado con un incendio. Y entonces hemos de empezar por decir como siempre, sí, pero observe las conexiones donde se ha manifestado el incendio, son muy distintas de lo que ha leído. Eso sería el espíritu, esa cosa desconocida en el inconsciente que organiza y maneja las imágenes internas. Este factor que produce y maneja las imágenes internas es completamente autónomo en el hombre primitivo, pero a través de la diferenciación de la conciencia, lentamente se acerca a la misma y por consiguiente, a diferencia de los primitivos, nosotros decimos que en parte lo hacemos. Por ejemplo, a menudo decimos que tenemos una buena idea o inventamos algo nuevo. Un hombre primitivo, por ejemplo, nunca diría que un arco o una flecha han sido invención suya, diría que la forma de construir el arco y la flecha le fue revelada por el dios del arco y de la flecha. Y entonces explicaría un mito del origen de cómo a un cierto cazador se le apareció su divinidad en un sueño o en una visión y le reveló cómo construir dichos instrumentos. De modo que cuanto más amplia sea nuestra conciencia y cuanto más se desarrolle, más captaremos ciertos aspectos del espíritu del inconsciente, los llevaremos a nuestra esfera subjetiva y los denominaremos nuestra actividad psíquica o nuestro propio espíritu. Tal como señala Jung, una gran parte del fenómeno original sigue siendo autónoma y por lo tanto todavía se experimenta como un fenómeno parapsicológico. En otras palabras, no hemos de suponer que en nuestro estado actual de conciencia, donde no hemos asimilado más que una cierta cantidad del espíritu del inconsciente y lo hemos hecho nuestro, es decir, que hemos hecho de él una posesión del complejo del yo, de modo que éste pueda manipularlo, ya lo tenemos todo. Todavía queda una enorme área de ese espíritu que se manifiesta, como lo hizo en un principio, de forma completamente autónoma, y por consiguiente como un fenómeno parapsicológico, como lo hace entre la gente primitiva. Si contemplamos la historia de las matemáticas, podemos ver claramente cómo el espíritu se vuelve subjetivo. Por ejemplo, los enteros naturales o números, como probablemente todos sepan, eran para los pitagóricos principios cósmicos divinos que constituían la estructura básica del universo. Eran dioses, divinidades y al mismo tiempo el principio estructural básico de toda existencia. Hasta Leopold Kronecker decía que los números naturales eran invención del Supremo y que todo lo demás era artesanía humana. Actualmente, y en esta época llamada de Ilustración, donde todo lo irracional y la palabra Dios ha sido desechada de la ciencia humana, en las matemáticas formalistas se ha realizado un verdadero intento para definir al número de forma que excluya todos los elementos irracionales, con la descripción de los números como una serie de marcas, 1, 2, 3, 4, 5, y como una creación de la mente humana.
Ahora el espíritu también parece estar en posesión del complejo del ego. El ego del matemático posee los números y los ha creado. Eso es lo que creía Weil, y por eso dijo: no puedo entender que algo completamente simple, que ha sido creado por la mente humana, de pronto contenga algo abismal. Tan solo debía haberse preguntado si fue la mente humana la que realmente lo creó. Él se sentía como si entonces estuviera completamente manipulado por el fenómeno, pero no era así. En las culturas primitivas, si tienen 20 caballos, no pueden contar a los propios caballos. Para ello usan 20 palos y luego dicen: un palo, un caballo, 2 palos, 2 caballos, 3 palos, 3 caballos, y cuentan los palos y con ellos pueden contar el número de caballos. Este es un sistema muy difundido que los seres humanos han utilizado para aprender a contar. Nosotros todavía contamos con los dedos. Si alguien enumera algo, señalamos con nuestros dedos, los usamos como una cantidad de ayuda. El contar empezó con la cantidad de ayuda. Cuando el ser humano pudo contar algo por primera vez y luego tuvo que contar más, usó sus dedos. O como en muchas culturas primitivas se contaba con palos. Se colocaban en el suelo y se contaban, y eso era la cantidad de ayuda. Por lo tanto, si hacemos lo que hizo Hermann Weil, simplemente volveremos a esa forma primitiva. Contamos la ayuda de la cantidad, pero eso es solo una acción de la mente humana, no de los números en sí mismos. Recurrir a esos palos de ayuda o puntos es una actividad de la conciencia del yo, por la cual podemos contar. Es una construcción de la mente humana, pero el número en sí mismo no lo es, y ahí reside el gran error. De modo que hemos de mirar hacia atrás y decir: sí, los números poseen un aspecto en que son entidades que la mente humana puede postular y manipular. Podemos suponer una cierta cantidad de números, una ley aritmética, una situación, y eso puede ser manipulado con toda libertad y arbitrariedad, según lo desee nuestro ego, pero solo manipulamos el derivado, la fuente original que nos inspiró a fabricar palos para contar hasta llegar a saber el número de caballos. Por ejemplo, de esa idea no somos dueños, sigue siendo autónoma, aún pertenece al espíritu creativo del inconsciente, por así decirlo. En la época de Weil, simplemente se desechó el estudio de los números simples, porque siempre se tropezaba con algo muy simple y extraño. Solo se habían planteado 4 puntos y de pronto esos 4 puntos desarrollaban cualidades que no habían sido planteadas. A fin de salir de esa difícil situación y seguir manteniendo la ilusión de que los números eran un postulado y que se podían manipular con nuestra mente consciente, Weil dice: los números simples no se enfatizan en las matemáticas, pero son proyectados por un procedimiento específico en el telón de fondo de infinitas posibilidades, para de ese modo poder utilizarlos. Esto es lo que hacen la mayoría de los matemáticos modernos. Simplemente toman la teoría de los enteros naturales desde el 1 hasta el n y la utilizan en conjunto. Sencillamente dicen que esta es la serie de los enteros naturales que tienen ciertas cualidades. Por ejemplo, cada número tiene un predecesor, un sucesor, una posición y una proporción. Esto se conoce en términos globales y entonces se pueden construir otras matemáticas con números complejos e irracionales, etc. Luego se deriva a formas mucho más superiores, siempre de tipos, se podría decir de números, y se manejan con facilidad como lo que el matemático denomina clase, ignorando en ello al 7, al 15, al 335. Por consiguiente, se maneja una idea algebraica, y solo con esas cualidades comunes a todos los enteros naturales. Con ellos se pueden construir muchas cosas, pero más o menos como dice Weil, se ignora el entero simple. Los matemáticos son personas muy francas, nunca niegan que los números simples poseen cualidades irracionales e individuales. Simplemente no están interesados en ellos. Poincaré, por ejemplo, es aún más sincero. Dice que todos los enteros naturales son individuos irracionales, pero que justamente por eso no podemos hacer muchas teorías numéricas generales respecto a los mismos, por lo que no son muy prolíficos para las matemáticas.
No son muy útiles porque hay demasiados casos simples y no hay bastantes generalidades con las que se pueda hacer un teorema. Esa era la visión de Poincaré. Él no dijo que no fueran interesantes, sino que no nos gustan tanto porque no se pueden hacer teoremas con ellos. Tendremos que prestar atención a los casos simples y que no nos gustan, como matemáticos, porque temperamentalmente preferimos formular teorías generales que por lo general son válidas. Por consiguiente, en la historia de las matemáticas podemos ver claramente lo que Jung describió como el desarrollo general de la mente humana, que cualquier cosa que ahora denominemos espíritu subjetivo, incluyendo nuestra actividad mental científica, fue una vez el espíritu objetivo. Eso quiere decir el movimiento inspirador de la psique inconsciente. Pero, con el desarrollo de la conciencia, hemos captado la parte que ahora manipulamos y llamamos nuestra, comportándonos como si fuera algo que poseemos por completo. Esto es lo que ha sucedido en todo el desarrollo de las matemáticas. Los números con los que éramos dioses han sido profanados, pasando a ser algo que ha sido postulado arbitrariamente por el ego de un matemático. No obstante, los matemáticos son lo bastante sinceros como para decir no, eso no es todo. Curiosamente, hay cosas que deseaba y que he tenido, y que todavía se me escapan, y que hacen cosas que no deberían, y que no han llegado a convertirse en esclavas de nuestra conciencia. Un movimiento paralelo ha tenido lugar en la historia de la física, donde ahora se usa cada vez más el concepto de la probabilidad, y se trata de ignorar al máximo el caso del simple. Por eso, Wolfgang Pauli dijo: debido al carácter indeterminado de la ley natural, la observación física adquiere un carácter de realidad única y racional, y como resultado, no puedes predecir. Opuesto a ella está el aspecto racional de un orden abstracto de la posibilidad, que se puede plantear con la ayuda del concepto matemático de la probabilidad y de la función psi. Dicho de otro modo, los físicos se enfrentan ahora a la gran división. Concretamente, todos los cálculos preliminares se basan en el concepto de la probabilidad y son calculados en matrices y otras formas algebraicas, pero con ello solo podemos enunciar una probabilidad general. Entonces, realizamos una observación real que es un acontecimiento único. Ahora bien, estas observaciones reales únicas, aunque cuestan $10 millones y actualmente lo cuestan en el ámbito de la microfísica, no se pueden repetir infinitamente para conseguir una cierta probabilidad práctica. Existe, por tanto, un tremendo vacío y por ello Pauli dice que el experimento real, pongamos con una partícula en un ciclotrón, es un caso único y racional, que por lo general no suele encajar con la probabilidad calculada. Por eso, hoy en día se amañan en la física todas estas ecuaciones. En realidad, se hace un poco de trampa para que tengan relación entre sí y ya no se pueden hacer predicciones exactas. Como es natural, los físicos ya han pensado en todo eso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se pueden realizar predicciones reales que deberían dar resultados numéricos reales en lugar de hacer meras probabilidades estadísticas? Pauli afirma claramente que procede de las presuposiciones, porque el experimento es un acontecimiento real aislado y los medios para calcularlo en matemáticas se basan en el principio de la probabilidad, que excluye el acontecimiento aislado y no se puede aplicar al mismo. Por consiguiente, ahora hemos de profundizar en el problema de la probabilidad y preguntarnos, ¿cómo tiene lugar? La forma más sencilla de explicar las probabilidades y la que voy a utilizar, porque según parece es el patrón arquetípico, es a través de las cartas. Tenemos un juego de 32 cartas y pongamos que el as de corazones es un 32avo. Tenemos hasta esa probabilidad, no más. Si digo que puedes coger 10 veces, como es lógico, la probabilidad de que salga el as de corazones es mucho más alta, y si escoges 1000 veces, la oportunidad todavía será más alta y así sucesivamente. Es decir, la repetición es el secreto de la probabilidad. Cuanto más se repite una situación, con más